solo por Cristo. Un saludo y bienvenidos a Figuras Bíblicas. Me puedo reconciliar con mi Padre Celestial. Un programa donde compartiremos la palabra de Dios. Perfecto Cordero de Dios, único mediador. En la Biblia encontramos cientos de comparaciones de la vida cotidiana que esconden tras de sí una enseñanza básica para cada cristiano. Su gracia me levantó, por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria. En Figuras Bíblicas, cada semana traemos un bosquejo de las diferentes ilustraciones que encontramos en la Biblia. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia Te damos la bienvenida a Figuras Bíblicas. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Él es quien me perdonó, su gracia me levantó, por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia me otorga Él. Un saludo a todos nuestros espectadores. Estamos en el espacio Figuras Bíblicas compartiendo la palabra de Dios con todos vosotros. Si habéis estado siguiendo últimamente este espacio, sabréis que hemos entrado también nosotros en un grupo de figuras bíblicas en el que le hemos llamado fiestas solemnes. Y estamos estudiando, estamos viendo a la luz de la palabra de Dios estas fiestas, ¿verdad?, que el Señor mandó en Levítico 23, las encontramos. Y con un propósito y con un cumplimiento en el Nuevo Testamento, que es lo que nos importa en todo ello, ¿verdad? Ver a Jesucristo detrás de todo lo que está pasando, como Dios desde los tiempos antiguos ya lo tenía todo preparado. Entonces lo estuvimos viendo en el programa anterior con respecto a lo que era la Pascua y bueno, pues en el día de hoy vamos a continuar con una nueva fiesta. Antes de ello, simplemente también decir de que no estamos llevando un orden cronológico de las fiestas, de que primero era esta, luego era esta, sino que según pensamos que van a tener un mejor entender y una mejor expresión, bueno, pues así es como las estamos presentando. Entonces no vamos de forma correlativa, así que hoy vamos a estar viendo la fiesta de las primicias o de los primeros frutos. Es una fiesta que tiene su origen en la agricultura, es en Levítico 23, donde el mismo Señor, ¿verdad?, también se encarga de establecerla y decir que esto era un estatuto perpetuo también. Entonces, hasta el día de hoy los judíos la celebran y nosotros, en cierta manera, también. No tenemos unos ritos, no tenemos unas ceremonias, pero nos vemos involucrados en ello y mucho más después de ver a Jesucristo, ¿verdad?, representando por completo esta figura tan especial. Así que me gustaría comenzar leyendo el Levítico 23 y leer 4 versículos que serían del versículo 10 al versículo 14, donde está hablando el Señor, ¿verdad? Él le está hablando a Moisés y él le dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá.
Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la 4ª parte de 1 hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Entonces, aquí encontramos, ¿verdad?, como figura bíblica, como fiesta solemne, mejor dicho, encontramos la fiesta de las primicias, un mandato del Señor. Y si no te ha quedado claro, así de forma rápida, el pueblo de Israel, la nación de Israel, lo que tenían que hacer era del primer fruto, de la parte escogida, examinar algo precioso, apartar algo sin defecto, cortarlo en una gavilla o en un manojo para que nos podamos entender, y lo tenían que presentar al sacerdote. Entonces el sacerdote dice que lo mecía delante del Señor, y el resultado de esto es que esas personas o esa familia era aceptada delante del Señor. Entonces aquí encontramos, claro, encontramos una enseñanza tremenda cuando estemos hablando ahora con respecto a las primicias o a los primeros frutos. Pues así es. Lo cierto es que, bueno, yo para recordar también, y un poquito pienso que nos ayuda a entender, es como que Dios reclama, ¿no? Reclama esos primeros frutos, ¿no? En este caso, que corresponden, como bien decía José, a lo que tiene que ver con la agricultura, porque esta fiesta tenemos que pensar un poco en el tema de agricultura, en aquello que se iba a sembrar y en aquello que se iba a recoger. Entonces el otro día estuvimos viendo la fiesta de la Pascua, simplemente un recordatorio muy muy rápido, y entendíamos que era que Dios libera. Ahora estamos en este sentir, Dios reclama. Qué bueno es poder pensar que cuando Dios reclama o Dios pide algo de nosotros, la advertencia mayor que tenemos, para mí, la que yo tomo, es que no puedo confiar en mí mismo. Es casi, bueno, si Dios me pide algo, ya tengo que tener una advertencia, un cuidado de poner toda la confianza en mí mismo. ¿En qué sentido? En todos los sentidos. Si aquí lo relacionamos con la agricultura, pues en este caso lo vamos a relacionar con la agricultura. Y me gustó un texto que yo creo que todos conocemos, una expresión, sobre todo en el Antiguo Testamento, aunque también se usa en el Nuevo Testamento, pero su origen es el Antiguo Testamento. La expresión que se usa es lluvia temprana, lluvia tardía. Entonces esa expresión va relacionada con el año agrícola. Estamos dentro de la bendición o dentro de la cobertura del Señor. Esta expresión tiene que ver con que el pueblo de Israel, desde el primer mes del año Nisan hasta el último mes, según su calendario, según el nuestro, enero, diciembre, ellos confiaban plenamente en el Señor para que Dios mandara su lluvia temprana a la hora de preparar el terreno y tardía en el momento para poder segarla. Y era su dependencia, miraban al cielo y sabían que de él dependían. Entonces ya estamos relacionando aquí algo muy bonito, ¿no? Cuando hablamos de esta fiesta, sobre todo de esta fiesta de las primicias, esto era un entender de decir confiamos en el Señor y no confiamos en nosotros mismos. El profeta Jeremías, en el capítulo 5 y el versículo 24, está hablando un poco acerca de esta advertencia y se está dirigiendo al pueblo de Israel. Dice, y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová, Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Estamos en este año agrícola y ahí tenemos la advertencia del profeta Jeremías al pueblo de Israel. No temieron, no confiaron de todo su corazón. Por ejemplo, el profeta Joel, capítulo 2, versículo 23, dice, vosotros también, dirigiéndose al pueblo de Israel, que realmente ellos sí confiaban en la provisión del Señor y en esta lluvia. Dice, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado las
primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. ¿Por qué digo esto y está tan relacionado con las primicias? Porque de este resultado de fe, de esta actitud de reverencia, de temor, se recogía en la siega lo mejor, los primeros frutos, los llamamos las primicias, como así lo establece la Escritura, y se ofrendaban al Señor, como bien decía José, o como nos dice el texto de Levítico, como una ofrenda mecida, hablando un poco del ritual que ellos hacían. Tampoco nos importa mucho ahora tanto, pero esa era la ofrenda voluntaria de esta fiesta. La verdad que sí, el punto importante también es este, ¿verdad? Aunque era algo exigido de parte del Señor, quien lo hacía de una forma voluntaria, es decir, lo hacía de una forma agradecida al Señor, como bien nos está diciendo Antonio. Aquí las lluvias tienen mucha importancia. ¿Por qué? Porque ¿de qué forma podía haber un buen cultivo si no era dependiendo de la lluvia que había? Bueno, si eres asiduo a este programa ya habrás escuchado el significado de la lluvia temprana y la lluvia tardía, o si estudias la palabra de Dios seguro que también lo habrás comprobado, como en definitiva estamos hablando de la bendición que viene de parte de Dios. Ahora bien, ten en cuenta que lo que hoy estamos hablando aquí, en Levítico 23, esto ahora lo vamos a llevar al Nuevo Testamento, lo vamos a llevar a la persona de Cristo, y también hay una dependencia de unas lluvias para todo esto. Hay algo importante, ¿no? Yo un poquitín así apuntaba con respecto a esta ofrenda, tenía que ser sin defecto, es decir, tenía que ser lo mejor, o lo primero en madurar, ¿no? Es lo normal que fuese, es decir, era algo exclusivamente apartado para el Señor. Entonces, bueno, aquí ya también tenemos una enseñanza con respecto también a la hora de nuestra ofrenda. No está mal, es decir, encontrar aquí el significado de nuestra ofrenda al Señor. Porque en primer lugar, cuando de forma voluntaria estaban llevando esto al sacerdote, o mejor dicho, delante del Señor, estaban diciendo: Señor, confiamos que como tú has mandado tus primeras lluvias, que como estamos viendo el resultado en la siega, al final del año vamos a seguir siendo bendecidos por ti. Entonces, es un acto de confianza o de fe depositada en el Señor. Le estaban diciendo: Señor, lo primero que tenemos es para ti, no es para nosotros. Y este es un acto del corazón que deberíamos de examinarnos en nosotros mismos en primer lugar, ¿verdad? Porque parece muchas veces como que cuando algo viene de parte del Señor para nosotros, que decimos: es para mí, es para nosotros, es del Señor. Aquí lo que estaban haciendo es con el grano que el Señor les había provisto, con las lluvias que Dios les había dado y con la buena tierra que el Señor había preparado, ellos del fruto le están diciendo: Señor, esto es tuyo. De lo que tú nos has bendecido, o como nos enseña la palabra de Dios, de lo recibido de tu mano, hoy te lo damos a ti. En definitiva, esta era la actitud del corazón que a Dios le agradaba. Es una forma simbólica esta gavilla, pero Dios estaba viendo el corazón voluntario de aquellas personas que venían a hacer ofrenda, ¿verdad? Después de haber estado comiendo estos panes sin levadura y de haber estado pasando este tiempo, bueno, ahí estaba la confianza del pueblo de Dios depositada en su Señor. Pues sí, lo cierto es que los primeros frutos, creo que es algo que queremos quedar claro, estamos haciendo énfasis, los primeros frutos eran para su gloria. Exacto. Y creo que sería muy bueno entenderlo de esa manera y desde nuestra vida en Cristo Jesús. Me estaba recordando, José, una expresión de David en Primera de Crónicas 29:14, que creo que nos hace entender muy bien, como él decía. Nos está diciendo David, estamos en el momento donde él tenía que pasar el relevo a su hijo Salomón y donde tenía que dar de todas las instrucciones a que su hijo Salomón construyera el templo tal y como el Señor lo había establecido. Entonces, ahí se está hablando en el contexto de este capítulo 29, sobre todo lo que más te va a llamar la atención es ofrenda. Y como él bien ha dicho, voluntaria. Eso es importante. Claro que Dios reclama, hay mandamientos, pero dentro de esos mandamientos nosotros voluntariamente, con agrado, estamos dispuestos y queremos, y sabemos que ese es un requisito importante, lo hacemos porque es para la gloria del Señor o para el mismo Señor. Entonces, ahí David está reclamando un poco todo lo que le es necesario para la construcción del templo. Y esta es la expresión que tenemos en el versículo 14, Primera de Crónicas 29:14. Dice: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiese ofrecer voluntariamente cosa semejante?
esta es nuestra expresión, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Aquí estamos viendo, ¿no? Qué bonito, ¿no? Que le podemos dar a Dios de las primicias, pero estamos hablando de lo que Él nos ha dado. Esta fiesta de las primicias tenía un poco este ciclo, es lo que estamos aquí intentando no hacer ver. El Señor bendecía la tierra con su agua y con su sol, de ahí había una buena cosecha porque el pueblo confiaba en el Señor y los primeros frutos eran para el Señor. De lo recibido de tu mano, así dice la palabra de Dios, así decía David, te damos. Entonces también podemos entender lo que le damos lo mejor porque lo hemos recibido de Él. Estamos parafraseando, estamos diciendo lo mismo también. También podríamos incluir decir todo le pertenece al Señor. Es un tipo de parafrasear, pero claro, en el entender del corazón, ¿no? Todo le pertenece al Señor. Y muy rápido podríamos acordarnos de Caín y Abel, agricultor y ganadero. Y ahí vemos, ¿no?, claramente como al Señor no le agradó la ofrenda de Caín. Sí le agradó la de Abel. La diferencia, si lees Génesis 4 y los versículos del 3 al 5, te das cuenta realmente que Abel dio lo primogénito, en este caso, de su rebaño, lo escogido. ¿Y cómo lo dio? Voluntariamente, sabiendo que el Señor también había provisto todo eso. Entonces creo que esto guarda una relación muy importante. De lo recibido de tus manos, te damos. Bueno, pues entonces algo que vemos, que aunque todo lo que tenemos con todas nuestras vidas es del Señor, ¿verdad? Sabemos que es para devolvérselo a Él. No pienses que podemos tener nada que sea nuestro o que nos lo podamos apropiar a nosotros. Vemos que esta actitud en ninguno de los hijos de Dios la encontramos aquí en la palabra del Señor y fueron aprobados, ¿verdad? Cuando alguno llegó a pensar, no, esto es mío, esto me lo he ganado yo, esto es por mis propios méritos, vemos cómo es una persona desaprobada delante del Señor. Entonces, cuando estamos hablando de primicias, estamos hablando de lo primero de la siega, estamos hablando de lo mejor o estamos hablando de lo escogido. En definitiva, estamos hablando de aquello que es santificado o apartado exclusivamente para ser ofrecido delante del Señor. Entonces, viendo esto, vemos que también nosotros ahí podemos participar de ello. Y bueno, pues también podemos participar de las primicias, porque de una forma o de otra, nosotros también somos apartados para el Señor. Pero bueno, no sería la figura bíblica correcta decir, no, nosotros somos las primicias bíblicas, porque cuando estamos hablando de primicias, estamos hablando del primogénito, ¿verdad? Entonces, también estamos hablando de que representa a Cristo, que representa a su iglesia también como apartados, como santificados, pero tenemos que acordarnos de la cosa, de quién es el primogénito, de quién es las primicias. Entonces, me gustaría leer 3 versículos en el Nuevo Testamento, y ya vamos entrando, y dice Colosenses capítulo 1, versículo 15, hablando de Jesucristo, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Hebreos capítulo 1, versículo 6, dice, para que la participación de tu fe sea eficaz, Hebreos capítulo 1, versículo 6 dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Y otra vez, ¿de quién está hablando? De Cristo Jesús, ¿verdad? Como el primogénito. Y Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, precisamente nos está hablando de lo mismo, dice, de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces, algo que vemos es que cuando nos está hablando de Jesucristo, nos está hablando del primogénito. Y vamos a hacer una diferencia. No está diciendo el unigénito, como en Juan capítulo 3, versículo 16, está diciendo que Él es el primero. ¿Y qué nos da a entender esto? De que hay más. De que si hay un primogénito es porque después del primero hay más. Ahí estamos, ahí entramos tú y yo. Y vivimos o tenemos que tener esta confianza de que Jesucristo fue hecho el primero de muchos, que resucitaremos también con Él, con un cuerpo nuevo. Porque ¿con qué tiene que ver esto? Bueno, pues tiene que ver con la resurrección de Cristo Jesús. Entonces, aquí en la figura bíblica de las primicias, ahora vamos a ver a Jesucristo como el primero de aquellos que resucitaron, de aquellos que Dios
levantó de los muertos. Y vivimos con esta confianza también. Nos enseña la palabra de Dios de que si que Jesucristo resucitó, nosotros un día también resucitaremos con Él. Entonces, aquí entramos en materia, ¿verdad?, a lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Tú fíjate, yo pensaba, digo, aquello que empezó con una fiesta, aquello que para el pueblo de Dios es tradición, fue una revelación total o una sombra de lo que tenía que ser Jesucristo en el tiempo presente. Y Él es el primogénito de los que resucitaron. Pues así es, ya estamos en la persona de Jesucristo, que ahí es donde queríamos concluir y darle, ¿no?, el peso espiritual que tiene esta fiesta, que era muy literal, de año en año, que se repetía. Pero Dios, por las Escrituras, en su sabiduría, pues nos lleva a esta revelación tan necesaria para que nosotros hoy podamos entender el nacimiento de nuevo, el perdón de los pecados, porque Él ha sido el primogénito de entre los muertos. Esto se ha abierto, este camino nuevo y vivo a través del velo, a través de su cuerpo, de su muerte y de su resurrección como una ofrenda voluntaria, y con el gozo puesto delante de Él, estamos hablando de Jesucristo, nos abrió el camino a nosotros beneficiarnos por ser Él el primogénito de entre los muertos. Entonces, aquí tenemos al ejemplo del Padre. Ahora estamos con el Padre Todopoderoso y Él estableciendo esta fiesta y llegando a este entender que ya empezamos a ver más cerca, ¿no?, de nuestra vida cristiana. Él dio ejemplo y entregó a su Hijo. Aquí estamos. El Padre entregó lo mejor de lo mejor. Si en alguna manera es una expresión muy humana, pero que tiene también su entender. Si Él reclama y nos pide lo mejor es porque Él ya lo ha hecho. Claro. Todos lo sabemos, no estamos revelando nada, simplemente recordando un poco para situarnos, ¿no?, en que Cristo Jesús ha sido la primicia y el Padre voluntariamente nos ha entregado. Hebreos 10:10 dice, en esa voluntad somos santificados, en la voluntad del Hijo. Cuando tú lees el contexto de Hebreos 10, se está hablando del Hijo. Dice, ahí somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Entonces, esta fiesta literal de año en año, la quedamos ahí ya para ver y observar desde aquí en Cristo Jesús y decir, pues mira, cómo es Dios que nos guió, o guió en este caso al pueblo de Israel para llegar a este entender en Cristo Jesús. Entonces, aquí tenemos esta expresión hecha una vez para siempre. Primera de Corintios 15:20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Y leo Juan 3:16, el corazón del Evangelio, ¿no?, que podemos expresar, y dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, haciendo la diferencia que hacía José hace un momento de primogénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estamos viendo el ejemplo del Padre con respecto a las primicias, entregó a su Hijo. Entonces, ahí nosotros podemos ver realmente que Cristo Jesús son las primicias, ¿no?, como bien estamos diciendo, de la resurrección, y también estamos entendiendo que esta fiesta en Cristo Jesús nos da un entender de su resurrección para nosotros alcanzar todos los beneficios, la vida nueva en primer lugar, más todos los beneficios eternos, ¿no?, que podemos estar hablando, pero que no es el tiempo ni es el momento. Pues sí, la verdad que precisamente, ¿verdad?, cuando vemos la fiesta de las primicias, algo muy, muy curioso es que se celebra el tercer día, ¿verdad?, de la Pascua, y es el día señalado, ¿verdad?, para la resurrección de Cristo Jesús. Estaba buscando ahora Mateo capítulo 27, ¿verdad?, y me gustaría leer en el versículo 63, dice así, a ver si lo encuentro, aquí lo tengo. Y precisamente dice, diciendo, ¿verdad? Vamos a ver el versículo 62, dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, decía engañador hablando de Jesús, viviendo aún, después de 3 días
resucitaré, ¿verdad? Si leemos un poquito más atrás todavía, Mateo capítulo 16, versículo 21, ahora dice así: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, dice, y resucitar al tercer día. Estuvimos viendo la fiesta de la Pascua, ¿verdad? También representando a la muerte, ¿verdad? De Cristo Jesús, y ahora vemos, ¿verdad? Como el Señor mismo ya ha estado declarando, no, es que necesito que esto ocurra así, que esto ocurra conforme a la palabra del Señor. Y qué bueno es, ¿verdad?, que Jesucristo, cuando murió y resucitó, lo hizo cumpliendo las Escrituras. Me gustaba el versículo en el que Antonio había parado, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 20, pero me gustaría leer un poquito más. Dice así: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Esto es algo que ya ha ocurrido. Esto es algo que nosotros no somos testigos oculares, pero cientos o miles de testigos oculares dieron testimonio y declararon que esto ocurrió de esta manera. A día de hoy, por la fe lo recibimos y el poder de Dios en nuestras vidas confirma de que esto es así. Ahora dice: primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Sabes por qué predicamos la resurrección de los muertos? ¿Sabes por qué hablamos de que hay una resurrección, hay vida después de la muerte? Porque Cristo Jesús venció la muerte. Y dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Bueno, y después continúa hablando, ¿verdad? Pero me gusta, ¿verdad? ¿Cuántas veces hablamos de que seguimos el ejemplo de Cristo Jesús, de que Él es el ejemplo perfecto a seguir? Y declaramos esto porque es una realidad. Simplemente leer 1 Corintios capítulo 15, donde estamos versículos 3 y 4, y Pablo está diciéndonos ahora: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y qué bueno, ¿verdad? El primer momento o el lugar donde vemos esto representado, curiosamente, es en la fiesta ¿de qué? En la fiesta de las primicias, ¿verdad? Donde sí, el pueblo llevaba una gavilla escogida. Entonces aquí vemos a Jesucristo como esta gavilla escogida, apartada por Dios, santificada, ¿verdad? Declarado santo y inocente, sin puro, sin mancha y sin ningún, sin ninguna imperfección, y presentado delante del Señor. Entonces, así fue lo que ocurrió con Cristo Jesús. Y ahora la esperanza que encontramos en la palabra de Dios es que si esto ocurrió con el Señor, Él fue el primogénito. Es decir, ahora nosotros vamos detrás siguiendo su ejemplo. Pues sí, pues daros cuenta, ¿no?, que llevamos estas dos fiestas solemnes y de alguna manera nos tiene que animar y abrir una esperanza que ya tenemos, por supuesto. Nosotros estamos recordando y viendo algunas cosas muy interesantes. Cuando hablamos de la Pascua, estábamos hablando de muerte, de aquel corderito pascual, ¿no? De muerte relacionada con sangre, con expiación de pecado. Ahora estamos hablando de las primicias y estamos hablando de resurrección, de que por el poder del Espíritu Santo, el mismo Hijo de Dios resucitó de entre los muertos siendo estas primicias. Entonces, esto ya empieza a tomar un peso tremendo de gloria, ¿no? Donde aquí nosotros, ¿cómo somos aptos? ¿O qué podemos decir? Por la gracia de Dios. Es lo que sí bien podemos decir. Y simplemente yo decir, porque el tiempo otra vez nos ha ganado la partida, es curioso esto del siempre tiempo. Pasa. Y bueno, pues Hebreos 2:14 y 15, dar lectura también a este texto. Dice: por tanto, lo estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional, por tanto, ya que en ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana. Está hablando de Jesucristo encarnado en nuestra semejanza, el tiempo que estuvo aquí en la tierra. Dice: Él también compartió esa naturaleza humana para anular. Simplemente quiero resaltar que esta resurrección, un poco viendo esta fiesta de las primicias, como también nos decía José hace un momento, tiene una connotación de victoria y por supuesto de muchos beneficios también que no podríamos llegar, pero esta connotación de victoria tiene que ver con una anulación, para anular mediante la muerte que
al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Bueno, pues ya estamos viendo un beneficio importantísimo. Este beneficio tiene que ver con su muerte, este beneficio tiene que ver con su resurrección. Ya de alguna manera nos llega el beneficio por la fe y en el Hijo de Dios como primicia, como el primer resucitado de entre los muertos, no para volver a morir, sino para sentarse a la diestra de Dios Padre por la eternidad. Digo no para volver a morir, porque Lázaro, por el poder de Dios, fue resucitado, pero volvió a morir. Entonces nosotros nos tenemos que centrar en Cristo Jesús y beneficiarnos de su muerte y en este caso de su resurrección como primicia de entre los muertos. Pues sí, la verdad que ya para finalizar simplemente tenía varios versículos, pero quiero leer uno de ellos, Santiago capítulo 1, versículo 18, porque ahora nos está enseñando lo siguiente, dice: Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces también aquí, ¿verdad?, entramos nosotros en esta parte de las primicias, por eso estamos hablando de ellos. Pero lo curioso, ¿verdad?, lo que a mí me gusta aquí es que está hablando que el Señor de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y si recordáis un poquito al principio del programa, hemos estado hablando que para que estas gavillas, ¿verdad?, pudiesen ser presentadas, dependían de algo, dependían de la lluvia o de la bendición de parte del Señor. Entonces, algo que estamos viendo es que nosotros somos el fruto, ¿verdad?, de la siembra de la palabra de Dios. Es decir, muchas veces también representamos, ¿verdad?, la palabra de Dios con la lluvia, la palabra de Dios que viene a su tiempo y hace el efecto que Dios quiere que tenga, y lo compara con las lluvias tempranas y con las lluvias tardías. Entonces aquí también Santiago nos está diciendo, mira, si hemos podido nacer es por la palabra de verdad, es porque Dios ha enviado su palabra a nuestras vidas, Dios ha seguido regando nuestros corazones de alguna manera, y entonces a día de hoy nosotros podemos ser presentados delante del Señor como estos manojos escogidos, santos y apartados para el Señor. Porque Cristo Jesús, ¿verdad?, fue presentado delante del Señor. Cristo Jesús, conforme a las Escrituras, me gusta mucho como dice, fue muerto conforme a la palabra de Dios, fue sepultado y resucitado conforme a la palabra de Dios. Entonces todo cuanto hablamos y cuanto queremos vivir en nuestras vidas tiene que ser basado en la palabra de Dios, sabiendo que en Cristo Jesús encontramos el cumplimiento perfecto. Entonces pienso, ¿verdad?, que ha podido quedar bastante claro, ¿verdad?, con respecto al tema de las primicias. Yo nunca lo digo, pero bueno, estaba pensando antes, digo, si cuando estéis viendo este programa te queda alguna duda, pues lo puedes escribir en los comentarios y de alguna manera pues podremos traer más claridad o seguir extendiéndonos más con respecto a alguna de las festividades o figuras bíblicas que estaremos compartiendo a lo largo del programa. Nuestro propósito principal es traer claridad de parte del Señor, traer entendimiento y edificarnos los unos a los otros, sabiendo que esto solamente es posible por medio de la palabra del Señor. Yo sin más me despido dándole las gracias a Dios y a vosotros por estar con nosotros. Pues igual, yo también un saludo y simplemente quedar la gran pregunta o el gran dilema, después de escuchar todo esto, ¿qué haremos con nuestra vida? Así es. Refiriéndonos un poco, en primer lugar, a mi vida como hijo de Dios y a todos aquellos que nos escuchan, que ya se han comprometido con Cristo. ¿Qué le daremos? ¿Qué haremos? ¿Cómo nos conduciremos cuando nosotros somos ese resultado de esa consecuencia de su muerte, de su resurrección, y entendiendo que Cristo es las primicias de entre los muertos? ¿Qué haremos con nuestra vida? Sin nada más, un abrazo fuerte y nos vemos en el siguiente programa. Que Dios os bendiga. Solo por Cristo y a través de Cristo me puedo reconciliar con mi Padre Celestial. Él es la propiciación, perfecto Cordero de Dios, único mediador, último sacrificio. Él es quien me perdonó, su
cruz me hizo ver. Él es quien me